Estamos con el invitado, un honor tenerlo acá. Yo lo considero mi amigo, no sé si él me considera a mí su amigo. Él está muy lejos, está en Israel. Es un escritor, es analista, he leído muchos de sus artículos, lo he entrevistado varias veces. Todavía me queda leer un libro de él que tengo ahí en la gatera, que ya lo voy a leer y ya seguramente vamos a hablar de eso también. Gustavo Perednik, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien. Igualmente. El libro es el de Nisman, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Bueno, vos libro? sabés que escribí dos libros sobre Nisman. Uno que fue un bestseller y es probablemente al que te referís, Matar Sí, sin que se más note, tarde sin que se que note. fue el primer libro sobre Nisman y habla acerca de él mucho antes de su asesinato, pero vaticinando el asesinato. Y eso hizo que cuando Nisman fuera efectivamente asesinado, el libro se transformara en un bestseller y fue traducido después al inglés, etc. El segundo libro habla del asesinato de Nisman. Fue una especie de corolario del primero y se llama Morir por la Argentina. Esos son mis dos libros acerca de Nisman. Por supuesto tengo varios más, pero que no tocan temas relacionados con lo que nos mueve hoy, que son las relaciones internacionales, etc. Son muy Son más bien recomendados. filosóficos o de narrativa. Los libros me fueron recomendados por muchas personas, pero por falta de tiempo todavía no pude leerlos, pero lo voy a leer. Y obviamente, si alguien quiere enterarse de lo que pasó con el atentado a la AMIA acá en Buenos Aires y después con el asesinato de Nisman, bueno, vale la pena leerlos. Y relacionado con esto, obviamente está Irán, ¿está bien? Que es el tema que hoy nos compete para hablar con vos. Vemos hoy que hay en estos días manifestaciones, represión, muertos en Irán por una mujer que no quiso llevar o no, por error no llevaba el velo de la manera que los gobernantes deciden. Una verdadera locura, ¿no? Un gobierno absolutamente desquiciado y absolutamente totalitario también. Pero ¿cómo era, para ir más o menos un poco más cronológicamente, para la gente que no conoce y solo sabe de lo que es Irán hoy con este régimen, después de la Revolución Islámica del 79? ¿Cómo era antes Irán, antes de la Revolución Islámica, cuando ascendió esta gente al poder? Bueno, era un país que intentaba modernizarse. El Shah de Persia había iniciado lo que llamó la Revolución Blanca, esta de disminuir la burocracia, modernizar el país, frenar a las fuerzas islamistas que intentaban convertir a Irán en una teocracia como es hoy en día. Y terminaron ganando las fuerzas más retrógradas. La revolución se produjo de alguna manera por el abandono del Shah por parte de Occidente, que es un fenómeno que se da reiteradamente. Sobre todo Francia tiene muchas veces un gran protagonismo en este derrotismo sistemático frente a las fuerzas oscuras. La revolución, como bien decís, fue al comienzo del 79, pero se gestó todo el año previo en París. Ahí estaba residiendo el Ayatollah Khomeini. Desde ahí fue a Irán y recibido como un héroe por las fuerzas más violentas, y al poco tiempo fue el plebiscito que transformó a Irán en una teocracia con un líder supremo que en nombre de Dios gobierna el país, que es él, y después con algunos formalismos democráticos que permiten que de tanto en tanto se elija a un presidente que no sé si la gente sabe, que muchas veces se llama sistema electoral. Aquí el 90% de los candidatos son censurados, prohibidos, vetados por las fuerzas revolucionarias islámicas y por lo tanto nadie elige nada. Es decir, hay que elegir entre la cólera y el cáncer y muchas veces gana el cáncer. Cuando uno está sometido al miedo, aún en una situación donde te dan para elegir, cuando sabes que cualquier tipo de maniobra equivocada puede costar tu vida, también obras en consecuencia. De todos modos, yo corregiría lo de totalitario,
Que vos sabés que Reagan en su momento hizo una clara diferencia entre los regímenes totalitarios, como por ejemplo el de Corea del Norte, y las dictaduras. Una dictadura puede ser muy violenta, muy agresiva, muy asesina, como la de Irán, muy oscurantista. Pero en el país todavía quedan bolsones de personas que se pueden revelar, expresar. Es obvio que esto está ocurriendo ahí. Cuando el régimen es totalitario no hay manera, la gente tiene miedo de respirar, no tiene contacto con absolutamente nada. Del exterior, en Irán, por ejemplo, esto no ocurre. Curiosamente, no consiguen cerrar todos los canales de comunicación con el exterior, algo que muchos no saben. El canal de radio israelí en persa tiene miles y miles de oyentes en Irán que le escriben constantemente, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, queremos ser amigos, etcétera. En un régimen totalitario absoluto, donde no hay ningún recoveco en donde respirar, esto sería imposible. Entonces yo diría que el islamista de Irán es una dictadura brutal, teocrática, que se impone. Vos también señalaste que Mahsa Amini, esta joven de 22 años, que hace poco más de un mes fue capturada en la calle por lo que se llama el Irshad. Este es el mecanismo más brutal, más medieval que tiene. El Irshad es la policía de la modestia. Es decir, gente que está recorriendo las calles o se mete en bares o donde fuere para ver que las mujeres estén vestidas modestamente. Si no lo están, pueden golpearlas en el momento, detenerlas en el momento, llevárselas, por supuesto, sin juicios, sin abogados, nada, porque así las descubren. Esto es parte de la vida cotidiana de Irán, no es una novedad. Lo que ocurrió hace un mes, concretamente el 13 de septiembre, en una estación de metro de Teherán, es que Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida en la calle por no tener bien puesto el hijab, el pelo en el pelo, por no tenerlo correctamente puesto, pero después fue golpeada y en la estación de policía de esta policía de la modestia y la mataron. Les entregaron el cadáver a la familia diciendo que había muerto de un paro cardíaco. Esta joven no había tenido ningún antecedente de mala salud y además le entregaron el cadáver lleno de golpes por todos lados. Por lo tanto, eso fue la chispa que hizo estallar las manifestaciones que vemos hoy en día, con una valentía por parte de las mujeres que realmente es admirable. En un régimen como el que acabamos de describir, salen a la calle, se quitan públicamente el velo, a veces lo queman para mostrar su descontento con esta represión brutal. No podemos saber en qué va a terminar esto, pero aventuro pronósticos nada optimistas. Y si me permitís, si me permiten, comento por qué. Primero porque hay un precedente muy claro. En el 2020 y 2021 hubo manifestaciones populares en contra del régimen en Irán, que terminaron con más de 1000 muertos en las calles, porque fueron baleados por las fuerzas policiales. Cuando un régimen, una dictadura de esta naturaleza, genera, como es esperable, una revuelta interna, si el ejército le es absolutamente fiel, como es el caso, y no hay ninguna ayuda extranjera, no tiene ninguna posibilidad de triunfar, por más que abarque a la gran mayoría del país. Y las dictaduras militares las vemos por doquier, así. En Venezuela y en Cuba son dictaduras militares. La religión ahí en Cuba es un poco distinta de la religión del islamismo, pero es un marco religioso también, donde hay libros sagrados, hay grandes profetas, hay verdades irrefutables, nadie puede decir nada, es un país dogmático. Es una dictadura militar, no hay otra definición. Por más que escriban canciones hermosas en Cuba y salgan a las calles a rebelarse y veas también la audacia de la gente, si no hay ayuda exterior, ¿cómo van a vencer al ejército armado hasta los dientes si ellos no tienen ningún arma? Es imposible. Y hablando, ustedes me hablan de la Argentina, alguien se preguntaría, ¿y cómo fue en la Argentina? Exactamente así. En la Argentina lo que hubo fue una
un descuido tan grande por parte de los dictadores que se jugaron contra Inglaterra. Entonces, nadie duda de que con toda la justicia que pudiera tener el reclamo argentino a las Islas Malvinas, fue la derrota de la dictadura militar en la Argentina lo que trajo la democracia. Es decir, esto es clarísimo. Y hubiera podido caer la dictadura en la Argentina sin una guerra contra alguien que los empujara desde afuera. A mí me parece que no. Cuando el monopolio de las armas está en un sector, por más que este sector sea minoritario y represente los intereses de una pequeña minoría represora, cuando nadie tiene armas para oponérsele no hay forma de salir. Entonces, volviendo a Irán, yo creo que el precedente del 2020-21, con las manifestaciones que fueron reprimidas y derrotadas, nos permite suponer que puede pasar lo mismo ahora porque no hay ninguna ayuda del exterior con los rebeldes. Bueno, me excedí un poco. No, está bien. Lo extraño de Irán, un país que yo siempre miro, ¿no?, a la población y me parece bastante raro. Yo siempre digo la revolución. Está bien, tuvo su éxito, ¿no? En el 79. Llegó al poder y lo mantiene hasta hoy. Ahora, la población, si uno ve las imágenes del Irán de antes de la revolución, era lo mismo que estar, no sé, caminando por una playa en Miami, quizás. La libertad que tenía la gente. En alguna medida, tenés razón, y en alguna medida todavía hay sectores sociales en donde esto se sigue dando. Por ejemplo, hace poco el presidente iraní visitó la Universidad de Teherán y fue recibido a los gritos. Asesino. Es decir, primero, otra vez, la audacia, la valentía de estos estudiantes. Pero en segundo lugar, el hecho de que todavía la gente piensa. Es decir, no están absolutamente sofocados. Lo que da esperanza. Pero por otro lado, cuando uno dice, pero no tienen armas, ¿cómo se van a poner las armas del ejército? Bueno, ahí está el gran problema. Aún si no las usan las armas. Pero cuando hay un ejército armado frente a la nada, no hay forma. Si hay un ejército armado y ve que del otro lado también hay una amenaza concreta de uso de armas, ahí el equilibrio empieza a jugar en favor de las fuerzas más democráticas. Entonces, es cierto, Irán era un país que estaba civilizándose, occidentalizándose, bueno, y esas fueron precisamente las banderas que llevó el Ayatollah Khomeini en el 79 para tratar de eliminar esta occidentalización a la que veían como demoníaca. Transformaron al país en la primera revolución islamista, no hubo otra revolución islamista. Es decir, yo siempre diferencio entre Islam e islamismo. El Islam es la religión de Mahoma. El islamismo es un movimiento político que quiere imponer lo peor de la religión de Mahoma por la fuerza a todo el mundo. Y también destaquemos esto. Estas fuerzas brutales dictatoriales en general tienen un programa de hegemonía mundial. Pasó con el comunismo y pasó con el nazifascismo. No era solamente transformar el país, era transformar el mundo. Y era en los dos casos que cité, en uno era una guerra de clases, una lucha de clases, el otro era una lucha de razas, había que imponer a la clase superior o a la raza superior. En este tercer caso, que es el tercer totalitarismo, nacieron los tres más o menos en la misma época, a principios del siglo XX, y este es la religión superior. Hay que imponer la religión superior sobre los herejes en todo el mundo. La constitución de Irán, del Irán islamista, redactada por Hussein al-Montezeri, dice claramente que ellos quieren exportar la revolución islamista al mundo entero. Y así, para los argentinos que nos están escuchando, llegó Mohsen Rabbani a la Argentina con esas intenciones, islamizar tanto como se pudiera. Concretamente, lo que llevó a cabo fue los atentados contra la embajada de Israel. Esto lo descubrió Nisman y pagó con su vida. Eso me llama la atención, ¿no? O sea, vos tenés un régimen islamista que quiere exportar el islamismo, por decirlo de alguna manera,
y que en nombre del Islam, ¿no? Obviamente, por más que sea, siempre va a ser en nombre del Islam. Pero, por otro lado, vos tenés una población que es, si la ves, dirías todo lo contrario. Entonces, la revolución en el 79 fue un golpe de Estado, un grupo poderoso que se hizo con el poder y lo mantuvo, o fue apoyado el golpe, digamos, por la población. Y si después, una vez en el poder, a medida que iban restringiendo libertades, oprimiendo, la población siguió manteniendo ese apoyo o se fue reduciendo. Yo creo que está bastante reducido. Por supuesto, hay una pequeña minoría que apoya al régimen, pero es un régimen que, insisto, cuenta con el poder militar y por lo tanto puede imponerse como quiera, donde quiera, cuanto quiera. Eh, es difícil medir el apoyo exacto que tuvo la revolución en su comienzo. Por lo que veíamos en las imágenes, se veían a millones de personas que veían a la revolución islamista como una especie de aure puro contra la corrupción y que iba a empezar una nueva época donde iba a haber mayores derechos, etc. Pero estos son los eslogans habituales de toda revolución, que empiezan con un envión positivo entre la población. La revolución cubana, que me parece que es comparable, primero porque son muy aliados, Cuba e Irán, lo fueron durante mucho tiempo, también comenzó con gran apoyo popular. ¿En qué sentido? Bueno, parecía que ahora venía la alfabetización para todo el país, ahora se terminaba con la corrupción del gobierno anterior, pero claro, en la medida en que las libertades se fueron coartando y no al revés, el apoyo popular fue decreciendo pese a la represión, pero ya era tarde, porque otra vez el monopolio de las armas hizo que nadie pudiera levantar cabeza. Entonces la canción, en este momento me escapa el nombre del poeta cubano que escribía, y al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, Fidel, duro con él. Una vez que esto ocurre, aparte, lo cantan y lo cantaban con todo orgullo, es muy difícil seguir oponiéndose. Gustavo. Sí, Irán, luego de la revolución y sobre todo después de la guerra que tiene con Irak, empieza un proceso de expansión de influencia, primero regional y después internacional. Y a fines de los 80 ya era bastante fuerte la presencia en el Cono Sur, concretamente en la Argentina. Bueno, desde la mezquita Al-Tawhid, este señor Rabani, digamos, tenía mucha influencia, incluso muchas relaciones dentro del peronismo. Es interesante resaltar un dato anecdótico histórico, que cuando baja del avión Khomeini en Teherán, cuando vuelve del exilio, la tercera o cuarta persona que baja es un señor que se llama Héctor Villalón, que es argentino, y era dirigente peronista. Esa influencia, digamos, ¿cuál es el peligro real para la región de esa influencia, más allá de los atentados y más allá del asesinato de Nisman? ¿Cuál es el peligro real de esta gente por estos lares? Bueno, es excelente lo que planteas porque, primeramente, la penetración iraní en América Latina tiene un nombre. Ese nombre es Chávez. Fue Chávez el embajador de los ayatolas en Latinoamérica. A ellos ganaron la lotería. Nunca pensaron que en un lugar tan lejano repentinamente les iba a surgir un aliado tan incondicional. Bueno, no lo llamamos incondicional, era a cambio de dinero permanente, de petróleo. Pero, de todos modos, un aliado tan fiel, más que incondicional. Y fue Chávez el que, cuando murió Néstor, convenció a Cristina de que había que cambiar la política exterior argentina y hacerla de alguna manera, es un poco exagerado el término, pero pro-iraní. Es decir, no podemos seguir peleados con Irán toda la vida, hay que cambiar el disco,
dejar de acusarlos, dejar de acusar a los iraníes, hay que acusar de los atentados, hay que empezar a acusar a alguien más, por lo tanto hay que crear una nueva narrativa sobre lo que ocurrió en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es básicamente el tema de mi libro Morir por la Argentina. Pero cuando esto se da, ¿en qué consiste esta penetración iraní? Gustavo, es lo que vos planteás. Porque a nadie se le ocurre que lo que va a ocurrir en Argentina es que van a obligar a todas las mujeres a llevar el hijab, o que va a haber una policía de la modestia que las va a golpear en la calle si no tienen mangas largas o si no cubren todo su cuerpo. Eso no va a ocurrir, obviamente. Y precisamente muestra cuán alejado está el Islam del islamismo. Porque el islamismo no busca imponer las normas del Islam, sino que busca imponer el vocabulario del Islam, el control del Islam. Es una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad del Islam? Entonces, y es también parecido a lo de a las revoluciones comunista y nazifascista. Yo siempre hago una comparación entre las tres, porque son los tres totalitarismos que surgen juntos. Cuando, después de la Primera Guerra Mundial, se produce en el mundo una especie de sensación de que hay que buscar algo que no permita el caos. La gente se empieza a aferrar a ideas más duras, más que se impongan, porque ya estaban cansados de la matanza imprevisible a la que se había llegado con la Primera Guerra Mundial. Y aquí empiezan a surgir estos tres totalitarismos, cada uno ofreciendo la religión superior, la raza superior, la clase superior. Pero básicamente lo que ellos quieren es poder. No importa tanto, digamos, se llenan la boca de todo tipo de grandes eslóganes, pero todo lo que quieren es poder. ¿Acaso la sociedad cubana es más igualitaria? Vos imaginate que todo lo que venden es igualdad, igualdad, igualdad. A mí me tocó hablar también en Cuba, un error de parte del régimen, no se dieron cuenta quién estaba llegando a hablar, pero el hecho es que caminar por el barrio de Vedado en La Habana y mirar los chalets imponentes que tienen los jerarcas del partido frente a cómo vive el resto de la gente en casuchas, te das cuenta de que si hay algo que no tiene esa sociedad es igualitaria. Todo lo que tienen para vender es la igualdad que lo arrolla todo, y eso es también lo que no te dan. Lo mismo pasa con el resto. Digamos, cuando te venden un eslogan de algo, lo dijo muy bien Néstor Kirchner cuando señaló: ser de izquierda te da fueros. ¿Recuerdan esta frase de Kirchner? ¿Qué quería decir? Una vez que vos te pusiste la etiqueta de que soy de izquierda, ya puedes hacer lo que quieras, robar todo lo que quieras, porque ¿quién va a venir a decir que vos no sos la encarnación de la moral y lo bueno principios si sos de izquierda? Este era el mensaje. Así que el peligro es el control. Cuando vos preguntás, ¿cuál es el peligro concreto? Es que controlen, es que además transformen a la sociedad en una sociedad violenta, en donde a la oposición se la empiece, a la gente que quiera seguir pensando, se la golpee duro, no con motivos islámicos, insisto. Nadie piensa que si las mujeres no se van a vestir al estilo islámico van a ser golpeadas, pero sí a las personas que empiezan a hablar en contra del régimen. Y ahí está el peligro, es un régimen enloquecido, que además bien señalaba Gustavo el tema de la guerra. Ninguno de ellos puede vivir sin guerra constante. El totalitarismo busca la guerra, efectiva o potencial, pero siempre hay que tener un enemigo externo, siempre, siempre, siempre. No hay un solo momento en donde digan cuánta paz que queremos vivir con nuestros vecinos, para nada. La guerra tiene que estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque como no producen lo que prometen, como no satisfacen las necesidades básicas de sus ciudadanos, todo lo contrario, a alguien hay que echarle la culpa. Está prohibido echarle la culpa al régimen. Entonces hay que buscar inmediatamente el enemigo perfecto. En el caso de Irán, el enemigo número uno es Israel. Y esto viene, vos imaginate, un país que no tiene ni frontera, ni intereses contrapuestos, ni nada, pero aprovechan la mitología en contra de los judíos, lo aplican a Israel, y es Israel el país que domina el mundo, y todos los mitos estos que han producido tantas muertes a lo largo de la historia. Y esta judiofobia de los ayatolas viene desde muy lejos. Cuando ellos se oponían al Shah, el ayatolá Khomeini lo llamaba un agente judío al Shah.
al Shah. La idea era, nosotros nos estamos, entre comillas, defendiendo de los judíos, algo parecido a lo que hacía el nazifascismo. Nos defendemos, estamos atacando permanentemente, ponemos bombas por doquier, pero nos estamos defendiendo. Por lo tanto, si tengo que resumir, como ustedes ven, no soy muy tímido en responder. Si tengo que resumir la pregunta de cuál es el peligro real es que una banda de teócratas violentos adquiera poder en Latinoamérica. Cuanto más poder tengan, es para asustarse. No porque van a ser islamizados nuestros niños por la fuerza, sino porque van a ser sometidos a un poder violento que no tiene ningún escrúpulo en matar, torturar y violar todo derecho. Quiero agregar esto a lo que vos decías justamente de si se quiere, la alianza que hay entre lo que hubo, perdón, entre los nazis y los islamistas, y también entre los islamistas y los comunistas hoy, como con Chávez. Pero en su momento también Adolf Hitler fue un aliado de al-Husseini, ¿no? Que era el mufti de Jerusalén, y creo que no hay una casualidad, y ¿no? Obviamente con diferentes intereses, pero un interés en común por lo menos, que era el exterminio de los judíos, ¿no? Esa máxima de la política de los enemigos de mis enemigos. La judefobia ocupa un lugar central en todos ellos, es obvio y tenés razón. Pero iría más, la revolución islamista en Irán no la hicieron solamente los islamistas, fue con el apoyo de la izquierda, el Partido Comunista, concretamente el PIB, se sumó a esta revolución y terminaron proscriptos, por supuesto. En los nazis también. La Segunda Guerra Mundial empezó una semana después de que firmaran los nazis y los comunistas el famoso tratado Molotov-Ribbentrop de no agresión, que permitió que invadieran Polonia de uno y otro lado. Que esto es patente en la historia. Los totalitarismos se unen, después compiten entre ellos porque quieren ganar el poder. Y cuando terminan diciendo nunca abandonaremos la revolución, que son básicamente mensajes paralelos en Irán y en Cuba de hoy, y en Venezuela, Maduro permanentemente dice la revolución nunca la abandonaremos. ¿Qué quiere decir con la revolución nunca la abandonaremos? Ahí está el peligro. La manija, el poder, el dinero, los recursos. Esto es lo que nunca abandonarán. En pocas palabras te están diciendo, nosotros vamos a seguir robando toda la vida y olvídate de la posibilidad de que no estemos más aquí. A eso llaman la revolución. Y nosotros tenemos que hacer la veña y decir, bueno, eso les da fuegos. Ahora, es muy interesante el tema del régimen iraní, porque el régimen iraní, ¿no?, cuelga homosexuales, persigue a las mujeres, no hay libertad de expresión, o sea, cualquiera que sale a sacarse el velo o le apuntan con un arma o directamente le disparan, o el que tiene un velo, una mujer tiene el velo más o menos mal puesto, la terminan asesinando. Ahora, el progresismo, digamos, el feminismo, que dice defender los derechos de las mujeres en los países donde más derechos tienen, ¿no?, o de los gays en los países donde más derechos tienen, incluso pueden casarse y tener una vida como tienen que tenerla, como cualquier otra persona, y viven protestando, y bueno, acá en Buenos Aires a veces van las feministas a defecar a la catedral, y pintan iglesias porque lo consideran conservadores y opresores, y sin embargo, no valga esta frase medio contradictoria, pero se escucha el silencio, ¿no?, muy grande, incluso en los medios de comunicación, de todo esto que está pasando en Irán, porque, bueno, ahora hay protestas muy masivas, entonces como que algo tienen que decir, o algo tienen que informar, porque hay protestas muy masivas, pero si no, estas cosas no se informan, nadie se queja, nadie protesta, en un país donde esos derechos son, decir reprimidos es poco. ¿Por qué sucede esto? Progresismo, entre comillas, es la gran religión de hoy en día. Primero que planteemos muy claro, el comunismo fue siempre anti-gay.
Castro lo admitió, dijo, yo en un libro que tengo escrito con Alberto Venegas Lynch, desarrollo un poco este tema, se llama el libro Autopsia del Socialismo. Castro decía, nosotros reprimimos y perseguimos a los gays en Cuba porque estábamos muy ocupados en otras cuestiones. Se ve que siguió ocupado durante mucho tiempo, porque la represión continuaba. Así que no es que ellos tengan una postura de defensa de minorías. Ellos saben quién es su enemigo, a quién quieren destruir. Todo lo demás cabe. Y quieren destruir a su enemigo, que es Occidente, porque no pueden competir con él. ¿Cuál es la única manera de un régimen como el de Irán o el de Cuba para ponerse a la altura de los logros de Occidente? ¿Cuál es la única manera? Destruir estos logros. Ellos nunca van a poder avanzar hacia una sociedad parecida en derechos humanos, en libertades y en prosperidad, como las sociedades occidentales. Y por lo tanto las quieren destruir. A eso se dedica el progresismo hoy en día, el llamado progresismo, a destruir lo único que no es relativizable. Ustedes saben, el progresismo relativiza todo, es decir, llevan esto a sus extremos, toda idea es relativizable, por eso el hecho de que los iraníes decapiten a los homosexuales no es más que una manifestación cultural de otro país y así hay que aceptarla. Lo único que no es relativizable son los pecados de Occidente, esto es absoluto, y ahí salen ellos a atacar. Son fuerzas eminentemente destructivas, los tres totalitarismos que citaba antes, y el progresismo de hoy, que en buena medida los combina. Y no tiene un proyecto concreto y visible sobre lo que quiere. El proyecto visible sobre lo que no quiere, sobre lo que va a destruir. Si traes el dato repugnante de ir a despejar a iglesias, creo que lo ejemplifica excelentemente. Yo voy ahí con el peor de los gustos y en ese momento muestro lo peor de lo peor en un lugar específico al que quiero destruir. Pero no es que en lugar de eso propongo otra cosa mucho mejor. No, nada, destruyamos. Esa era la idea. Ese era también el diario del revolucionario en la Rusia anarquista. Lo que hay que hacer es destruir. Ya las futuras generaciones se van a dar cuenta de cómo hacer para reconstruir una vez que todo esté destruido. ¿Cuál es la relación de China con Irán? Es compleja, diría yo. Es difícil hablar de... Aquí también, más que relación, hay intereses. En la medida en que... Cuando hablamos de Irán, además, estamos hablando de la cuarta potencia petrolera mundial. No estamos hablando de Andorra. Por lo tanto, aquí lo fundamental para cualquier país es mantener una relación buena. Imagínense, Gustavo y Leandro, que la República Argentina recibió atentados en su territorio que la justicia argentina señala como perpetrados por Irán y nunca rompió relaciones con Irán. Hasta el día de hoy hay una embajada de Irán en Buenos Aires y una embajada argentina en Teherán. Esto creo que debería entrar al libro Guinness de récord. Nunca rompió relación con el país que la agrede. No hay embajador. No hay embajador, es cierto, pero hay embajada. No rompió relaciones, sino que bajaron el nivel para que no resalte tanto. Está el chargé d'affaires, el encargado de negocio. Con todo, en el caso de los chinos, los intereses económicos son los que van a prevalecer. En la medida en que Occidente se muestre tan débil como se está mostrando hoy en día, nadie hace pactos con los débiles. Y China huele rápidamente por donde pasa el poder. Y aquí es donde las fuerzas suicidas de Occidente son las que llevan finalmente a los tres totalitarismos que mencionaba antes al poder. Porque Irán estaba al borde del colapso. Durante el gobierno de Donald Trump se habían establecido medidas económicas que estaban ahogando al país. La oposición iraní agradecía esto, ya veían el final de los ayatolás, decididamente el final de su proyecto nuclear, que hoy en día ha recobrado mucho más fuerza, ya están avanzando cada vez más hacia tener armas nucleares. Es otro tema, el tema de la gente en el mundo no se da cuenta de lo que significa que alguien como Stalin, o como Hitler, o como Mussolini, o como el ayatollah
tenga armas nucleares, aunque nunca las use, aunque nunca las use. Es tener al mundo en su bolsillo. Imagínense lo que está pasando en Corea del Norte, que nadie se atreve a mover un dedo, nadie se atreve a nada porque tiene un miedo pánico de que este régimen enloquecido pueda algún día usar armas nucleares. Peor todavía va a ocurrir si Irán llega a tener armas nucleares. Y el proyecto iraní de armas nucleares está cada vez con más fuerza, más acelerado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha decidido con este nuevo gobierno volver a la negociación, a la pacificación, a la contención. Y esta es la receta que en la historia humana ha mostrado una y otra vez, sin ninguna excepción, que lleva a la guerra en las peores condiciones. Como decía Churchill, teníamos que optar entre la guerra y la vergüenza cuando firmaron los acuerdos de Múnich con Hitler. Teníamos que optar entre la guerra y la vergüenza, optamos por la vergüenza y por eso vamos a tener guerra. Esto es exactamente lo que se da permanentemente. Sometete a las fuerzas más diabólicas y en ningún caso se van a moderar. No existe tal cosa como un régimen hegemónico que quiere dominar el mundo y que tiene una ideología globalizadora, violenta, de superioridad, que se va a moderar en algún momento gracias a las sesiones. Y es lo que está ocurriendo hoy con Irán. Y cuando decía antes que fueron los franceses los que permitieron que el ayatolá se fortaleciera, Francia, la Unión Europea en su conjunto, especialmente Francia, juega un rol patético. Son especialistas en ceder, en rendirse, en huir, en el derrotismo máximo, en inmediatamente tratar de apaciguar, y consiguen siempre todo lo contrario y nunca aprenden la lección. ¿Con Rusia sucede algo similar? Rusia. ¿Con Rusia sucede algo similar? Más complicado todavía, porque Rusia en este momento está dedicada a fagocitar Ucrania y necesita aliados desesperadamente porque ha perdido la mayor parte de sus simpatizantes en el mundo, con excepto de los progresistas. Otra vez, ahí tenés la cara visible de la estupidez. Pero el hecho es que en este momento lo que Rusia está buscando es quién es aquel que pueda apoyarlo más en sus esfuerzos bélicos. Irán lo puede apoyar mucho mejor que cualquier otro país, porque el resto de los países por ahora no quieren ayudar a la campaña de tragarse a Ucrania. Y aparentemente la tecnología que les está brindando, que es la parte de drones, les está funcionando muy bien, digamos. Exactamente. Ahí entra también el caso de Israel, que intenta por todos los medios mantenerse más allá de los conflictos, pero lo arrastran a ellos constantemente. ¿Cómo se puede solucionar, cómo se puede frenar a un régimen como el iraní, que amenaza tanto al mundo, pero también obviamente toda la gente que vive en Irán y quiere vivir tranquila no puede hacerlo? ¿Cómo se lo frena? ¿Se lo frena solo con una invasión, con ayuda extranjera a la gente que se protesta? La invasión costaría miles y miles y miles y miles y miles de vidas, sin duda. Sería una guerra cruenta como pocas. Y además que uno no sabe qué tipo de reacción pueden tener, porque esta gente son iluminados, creen que Alá va a ayudarlos en todo momento y no hay forma de detenerlos. A mí me parece que lo que estaba ocurriendo durante el gobierno de Trump era lo que los iba a llevar al colapso. Del mismo modo como llevó al colapso de la Unión Soviética la guerra espacial a la que los obligó el gobierno de Ronald Reagan. Finalmente terminaron ahogados. La Unión Soviética colapsó con 3 muertos. 3 muertos, ¿te acordás? No, ustedes eran muy jóvenes, pero tratando de defender al régimen, murieron 3 personas. Eso fue todo lo que era impensable cuando yo era adolescente, que la Unión Soviética colapsara. Era absolutamente impensable. Y repentinamente las presiones económicas se hicieron que así fuera. El régimen de los ayatolás estaba en el mismo camino. Estaba en el mismo camino. Estados Unidos se había retirado del acuerdo nuclear con ellos, es decir, no permitía ningún avance del acuerdo de armamento nuclear, y además le imponía sanciones
que los ahogaban. Pero el nuevo gobierno retiró esas sanciones y trata de apaciguar con un acuerdo corregido. Hay altibajos, hoy en día parece que no van a firmarlo, pero con todo, no hay una confrontación, lo que hay que hacer, y confrontación, insisto, no quiere decir invasión, quiere decir una amenaza muy visible de que van a usar las armas si no tienen salida desde Occidente. Tiene que ser claro, no una vana expresión como la de Obama. Recordarán que dijo que cuando el régimen sirio usara armas químicas, esa era la línea roja y jamás permitirían eso, y si usaran armas químicas, Estados Unidos iba a intervenir. Usaron armas químicas y salió con un discurso patético donde titubeaba en la televisión y decía, y como ahora se ha cruzado la línea, voy a llevar esto a debatirlo al Congreso. Y nada más. Entonces, cuando uno sabe que del otro lado tiene a un tigre de papel, que no va a hacer absolutamente nada, que está envalentonado, en cambio, si tiene a una fuerza que advierte que va a ser utilizada si te mueves, en ese momento empiezan a moderarse, no porque quieran, sino porque no tienen otra salida. Creo que esa es la mejor receta para que cayera el régimen de los ayatolás tarde o temprano. Hoy en día estamos muy lejos de esa posibilidad, así que me cuesta pensar en otras. Lo que sí me queda claro es que sin ayuda externa, el pueblo iraní, por más valiente que sea, no va a poder derrotar a este régimen opresor. ¿Y qué? Sí, Sí, dale. no, hay una duda que tengo y que quería tratar de ver si por ahí es una exageración mía o es una posibilidad más o menos concreta, y eso me explicaría un poco qué es lo que hace esa gente en América Latina. Y es, hay un pensador geopolítico brasilero que se llama Luis Moniz Bandeira, que escribió un librito que se llama Argentina, Brasil y los Estados Unidos, donde, retomando una vieja idea de Hegel, dice que el conflicto definitivo en Occidente va a ser un conflicto entre América Latina y los Estados Unidos. Y cuando uno mira el régimen de Venezuela, digamos, entre otras cosas, armándose hasta los dientes y con asesores militares de todos lados, también de la República Islámica, yo me pregunto si la alianza entre el nacionalismo, digamos, latinoamericano, la izquierda latinoamericana, y todos estos regímenes exóticos como el de la República Islámica o incluso el chino, o el ruso, no apuntan todos a terminar convirtiendo a América Latina en un campo de batalla, digamos, y ahí sería el peor escenario para todos nosotros, por este lado. ¿Cómo? Mira, todo es posible. No veo en dónde estallaría esa batalla mundial, en qué lugar, pero queda claro de lo que decís, Gustavo, que los regímenes de izquierda tienen algo en común, en todos, incluso en los Estados Unidos, y es que dilapidan los recursos, porque como producen mucho menos, tienen que aumentar impuestos, no saben qué hacer para seguir manteniendo una burocracia, crece y crece y crece, porque quieren al primo en los cargos, más gente en los cargos, aumenta el Estado, aumentan los impuestos, no producen más, producen menos, entonces terminan estallando, hasta que viene un régimen que genera una economía que produzca, que disminuya la burocracia, que permita que se expanda el sector privado y ese crea nuevamente riquezas, y un ciclo de nunca acabar, pero la gente no termina asimilando que fue lo que ocurrió previamente porque vienen con estas supersticiones de que antes vivíamos mejor y ahora si nos dan la manija nuevamente, bueno, y todo, bueno, es un ciclo de verborragia que conocemos en todos los países. Y lamentablemente esto se está dando hoy en Latinoamérica. Colombia y en Chile, países que hasta ahora, y no sé qué va a pasar en estos días en Brasil, que estaban resurgiendo. Alguien lo llamó en un artículo en un diario, creo que chileno, que se llamó El suicidio de Chile después de las elecciones. Lo que ocurrió ahí es que Chile venía muy bien, pero las supersticiones que hacen que la gente reaccione instintivamente y con el
fantasma de la igualdad que van a imponer, que nunca llega, porque obviamente los seres humanos son desiguales y nunca se va a poder imponer igualdad. Hay una sola igualdad que pueden imponer, y es destruyendo la riqueza, no a los ricos, destruyendo la riqueza. Y hay algunos que se jactan de que eso tiene que ser. Chávez decía permanentemente, ¿qué tiene de malo ser pobre? Tendríamos que ser todos pobres. Si me permiten decir algo más, el Papa repite, Sí, sí. no hay una especie de empatía para con los pobres y tratar de ayudarlos. Es una ensalzar la pobreza. Tenemos que ser más pobres. Parece un delirio, pero lo estamos escuchando permanentemente. Entonces, si esto realmente se expande y se instala en Latinoamérica, este mensaje y estos regímenes que destruyen los recursos y que no tienen forma de producir más y que por lo tanto se lanzan como fieras contra su propia población para exprimirlos y exprimirlos, si esto se instala, va a estallar la guerra que vos planteabas, pero no sé muy bien quiénes van a ser los que combatan de uno y de otro lado. Ese era el dato que me faltaba. ¿En qué lugar y quiénes son los ejércitos que se van a combinar de uno y otro lado? Sí, en realidad lo que parecería es que empiezan a mezclar todo con todo, entonces tenemos al narcotráfico mezclado, digamos, entonces es como se va degradando se van degradando las sociedades, vamos alcanzando niveles de miseria más que de pobreza antes no vistos. Y en la mente... Lo del narcotráfico es un ejemplo excelente de lo que yo venía diciendo. Cuando vos estás pegando manotazos por todos lados porque no sabés de dónde podés sacar más recursos para mantener a una burocracia leviatanesca que se impone por todos lados, ¿cómo vas a liquidar el narcotráfico si es una fuente de ingreso permanente? Entonces todo viene, todo vale, todo crimen, todo delito. Corea del Norte vive básicamente hoy en día de la esclavitud. Mandan a sus propios ciudadanos a trabajar en otros países, el Estado cobra el salario y de ahí viven, porque no producen. Entonces, cualquier medio termina siendo válido, aun cuando no te lo propongas desde el comienzo. Cuando no tenés más cómo mantener un país porque no producís, en ese momento el narcotráfico también sirve como escapatoria. Lo que yo veo en común es que más que también, además, no más que, además de, digamos, difundir la igualdad, también difunden el resentimiento, sea por el lado, como dijimos, de la raza en su momento, del lado de la religión o del lado de la economía, o todo junto, ¿no? Porque yo creo que los iraníes como que mezclan todo, ¿no? Las tres cosas. Me refiero al régimen, ¿no? Iraní. Hay mucho, ¿no? De generar resentimiento justamente para que vayan. El culpable no soy yo, es él, ¿no? Y aparte, muy bien descrito como resentimiento. El resentimiento social es fundamental. Tenemos que tener un enemigo constante al que poder achacarle todos los males y contra el que desviar todas las fuerzas sociales. ¿De quién escuchas mensajes de paz y armonía? De ninguno de estos, ni de los islamistas, ni de los nazifascistas, ni de los comunistas. Pero tratar de generar una sociedad en donde la gente tenga ganas de vivir, sea feliz, sea fraterna, y nos llevemos bien unos con otros, encontrar los intereses que nos unen. Después de todo, somos todos miembros de la única raza. Nuestra única especie es la especie humana. Y debería esto ser suficiente para alentarnos a estar unos con otros, tratando de generar un mundo mucho más libre y mejor y creativo y productivo, pero no, el resentimiento es la receta constante. Y En Argentina esto es tan visible, pero tan visible. los países, digamos, islámicos pro-occidentales, que son, digamos, enemigos jurados de Irán, ¿no? Que también tienen, digamos, problemas con los derechos humanos, no tanto como en Irán, digamos, no cuelgan a los gays, pero digamos que tampoco les dan No, tanta... porque no, en muchos casos sí. No, sí, sí, en muchos casos sí, pero en otros no, digo, no los cuelgan, pero sí los persiguen, ponele, o no los No, dejan. pero no, ahí viene la diferencia entre islam e islamista. No son, el Marruecos es un país islámico, pero no es islamista, no intentan poner el islam en todos lados, y además que la ley del país no es la sharia. Entonces, hay niveles, y hay algunos países en donde si viajas
ni te das cuenta que son islámicos. Son islámicos por una tradición cultural. El problema no está con el islámico, el problema está con el islamista, que es distinto y es lo que... Y en estos momentos el gran imperio islamista en el mundo es Irán, no otro. No hay, que genera una guerra. Claro, vos dirás, pero hay países sunitas, chiitas, Arabia Saudita. correcto, donde que no son perlas de derechos humanos. Es cierto, sí. Nadie dice que necesariamente sean perlas de derechos humanos, pero es distinto cuando el país viola los... Alguien dirá, es un poco insensible lo que voy a decir, pero creo que se puede tratar. Es distinto cuando un país tiene un régimen que viola los derechos humanos y otro tiene un régimen no solamente que los viola, sino que los quiere violar en el mundo entero. Y expandiéndose, la diferencia es muy clara. Y para ir cerrando ya, no sé si estás con optimismo o con pesimismo. ¿Sos optimista? ¿Sos pesimista? En el largo plazo, ¿eh? Mira, yo básicamente soy siempre optimista. Confío en el ser humano. Confío en que prevalezca primero la razón, la buena voluntad de la gente, pero hubo casos históricos en los que lo mejor fue destruido por las fuerzas más bárbaras. Es decir, a largo plazo vamos a estar mejor. La pregunta es cuánto nos van a matar y hacer sufrir las fuerzas retrógradas postergando ese estar mejor. Por lo tanto, yo diría, yo a largo plazo soy pesimista, pero no podría decirte cuándo ese largo plazo va. ¿Qué dije? ¿Optimista? Pesimista, no, optimista. Sí. Soy optimista, pero no sé cuál será el plazo que ese optimismo va a efectivizarse. Con todo, nuestra misión en la vida no es estar mirando siempre el final, sino cumplir con nuestra tarea hoy, saber qué hay que hacer hoy, mañana, cuál es nuestra misión aquí. Y en ese sentido, las fuerzas del mal son muy visibles. Y no sumarte a ellas no es suficiente. Porque aquellos que están permanentemente, como bien decías vos, atacando a las sociedades que más respetan los derechos humanos, están jugando por las que menos los respetan. Está claro. Cuando vos de dos equipos estás victoriando a uno solo, estás atacando al otro. O al revés, cuando estás atacando a uno solo, estás victoriando al otro. Y aquí hace falta jugarse, ¿cierto? Por las fuerzas que llevan verdaderamente a la prosperidad humana, a la mayor creatividad, a la mayor libertad, y sin esperar grandes utopías y entelequias que mañana todos vamos a estar mucho mejor y la sociedad igualitaria de los seres humanos. Esto nunca ocurrió, nunca va a ocurrir, y además que ¿quién quiere que los seres humanos nos transformemos en un hormiguero en donde todos sean pequeñas hormiguitas que trabajan exactamente igual? Queremos una humanidad plural, distinta, policromática, y tanto como sea posible, feliz. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.